No puedo contar mucho, de manera que no puedo contar cómo se gesta, porque en la génesis del proyecto está un poco algo que me pasó a mí personalmente, pero que tiene que ver con el contenido de la serie, de manera que, pero vamos, Boomerang, yo estaba trabajando para Boomerang, estábamos desarrollando varios proyectos y tal, en un momento en el que la crisis empezaba a hacer que casi las cadenas no escuchaban proyectos y tal. Entonces a Boomerang le empezamos a hablar de varios proyectos y enseguida la temática, lo que subyace debajo de toda la trama de misterio y todo, le gustó mucho a Goyo y a Josep, que es director general y subdirector general, y empezamos a hablar un poco de cómo enfocar la serie y todo partió, te digo, lo que subyace por debajo de la serie es algo que detona en mi vida, como si dijéramos, en un estado que a mí me pasó algo que no puedo contar y que fue lo que convenció un poco a Goyo, y después cuando presentamos un poco, hicimos 3 o 4 folios y lo presentamos a la cadena y gustó, la verdad. Pero hasta que no escribimos el 1 no vieron como, vale, queremos la serie, ¿no? La serie explora cosas que son interesantes o sea, ¿cómo cuento esto? A ver, es que contar a veces sin poder contar es un poco complicado, pero lo que subyace por debajo de la serie te permite la reflexión. El mundo que plantea la serie y donde podríamos acabar todos si el incidente se llevara a cabo y sucediera de verdad. Ese mundo que se sugiere en nuestra serie te permite para reflexionar, y seguramente si nos pusiéramos a discutir ahora tú y yo, pues entre todos tendríamos cada uno una opinión respecto a eso. Y tú dirías, pues sería cojonudo vivir ahí, y yo te diría, pues sería un infierno. Entonces, esto yo creo que genera mucha controversia y por eso es muy interesante, y sobre todo también intentamos, que no sé si el público va a recibirlo, porque hasta que no se emite esto no sabes si lo que tú intentas funciona y tiene éxito o no, pero sí que intentamos contar las cosas sugiriéndolas más que contándolas explícitamente. Entonces hay mucho mundo de off, importa tanto lo que sucede en el on como lo que sucede en el off, y le permitimos un poco que el espectador también vaya atando él los cabos. Entonces quien le seduzcan estas palabras y esta premisa, pues que la vea y no sé. Y después tiene una factura bestial, como suele hacer los productos Boomerang, que ya lo sabéis y es bien conocido. La factura es maravillosa y la imagen en sí, aparte del guión, que es lo propiamente mío, yo creo que no va a defraudar. Muy sugerente. A la gente le pasan cosas que no puedo contar. A partir de una tormenta que es el detonante del capítulo 1, empiezan a suceder cosas extraordinarias en unas personas que hasta ese momento tenían una vida muy normal, era un entorno muy cotidiano, y de repente la tormenta provoca que la vida cambie en esas personas, en esos personajes que hemos querido hacer personajes como muy realistas, muy reconocibles, para que lo extraordinario que es la historia vayas de la mano un poco de gente que podría ser tu madre, podría ser la mía, podría ser mi hermano, gente que es como tú, como yo, y muy llana, ¿no? Como si dijéramos. Entonces, sus mundos, sus vidas, van a cambiar a partir de esa tormenta. ¿Cómo? Pues tendrás que verlo para saberlo, porque te desvelaría demasiado y queremos que la gente disfrute de la serie, pero será un mundo nuevo, un mundo distinto. Total, vamos, no tiene nada que ver. El título nada más es lo único que se parece. Y cierto tono de inquietud a lo mejor, o de manera de contar las cosas, pero el incidente, nuestra serie es una historia mucho más emocional, es una historia que te habla de la gente, de cómo sienten, es mucho más cercana, con unos personajes y con unos dramas mucho más reconocibles. Pues yo creo que ayuda mucho, sobre todo por la verosimilitud, porque esta historia habla de algo extraordinario que le pasa a gente normal, y para que te creas eso tienes que ver a esa gente realmente como gente normal, y en ese sentido yo creo que ayuda mucho los actores que tenemos, que dan mucho naturalismo, dan mucha verdad, y el hecho de que muchos de ellos no sean conocidos ayuda mucho más en ese sentido. Hombre, nos limita en el sentido de que tienes que atarlo todo a la tierra, ¿no? De alguna manera, a la realidad. Es una serie que, de alguna manera, como te digo,
oscila mucho y pasan una serie de cosas extraordinarias, pero siempre a partir de unos personajes reales, ¿no? De algo que sucede más en la tierra, más apegado, ¿no? De alguna manera. Algo hemos podido ver y la verdad es que pinta muy bien, tiene una factura alucinante, sobre todo te mete mucho en la historia, porque un tipo de historia como esta, como te digo, si no es verosímil, y a nivel de factura, desde luego entras, es un mundo. No, yo lo disfruto mucho, la verdad, yo como guionista, porque es muy agradecido, y una serie como esta, además que nos han dado libertad para explorar ciertos aspectos, o a lo mejor no apegándonos, porque la serie, por ejemplo, no tiene comedia, o en ese sentido puede ser más adulta, ¿no? Pero yo lo he disfrutado muchísimo, un trabajo, la verdad, muy interesante. Sí, de todos modos es una serie que por la propia premisa no es de muy largo recorrido, porque todo lo que pasa está tan arriba muchas veces que te va a llevar a que de alguna manera no va a ser una serie de largo recorrido. Pero también es lo interesante, ¿no? Que puedas concentrar ahí toda la historia y disfrutar de esos personajes, a lo mejor en menos tiempo, sin necesidad de explayarte o de estirarlo, que a veces como sucede en otras series. Nuestra serie de alguna manera sí que tiene continuidad, pero también tiene historias autoconclusivas y precisamente como lo contamos a partir de los personajes, de alguna manera de cómo sienten, de lo que les sucede a ellos, te permite de alguna manera que no estés tan atado a esa continuidad, ¿no? O que muchas veces implica que si no ves un capítulo a lo mejor te desenganchas o tal. Yo creo que eso no sucede en El Incidente.